Bueno, hoy vine a hablarles del tema del abrigo, porque en producción yo siempre estoy con capas y capas de ropa y siempre estoy muerta de frío y viene Daro de manga corta. Y digo, ¿qué está pasando acá? No puedo tener tanto frío y Daro estar de manga corta. Hay algo que está mal. Entonces, bueno, hablé con una diseñadora que se llama Valentina León. Ella es, diseñadora de moda, después se especializó más en la parte de comunicación y vivió en Inglaterra y le pasaba lo mismo que a mí, eso de que pasaba frío. Entonces, bueno, la entrevisté y si les parece vemos ahora el tape y seguimos hablando de este Buenísimo. tema. Yo cuando viví en Inglaterra tuve que aprender a vestirme para el invierno. No sabía cómo vestirme. Yo fui como uruguaya pensando en que me tenía que poner muchas prendas una arriba de la otra y me ponía capa sobre capa sobre capa y terminaba que no me podía ni mover. Y empecé a observar que en realidad las personas no se vestían así. Dije, acá hay una vuelta, hay que encontrar la fórmula. Y bueno, observando y preguntando, investigando un poco, me di cuenta que la clave estaba justamente en realmente planificar, ¿no? El atuendo y mirar qué me pongo, en qué orden y por qué. Entonces, algo que se hacía mucho allá es justamente el utilizar como una campera liviana debajo de un tapado de lana, por ejemplo. Entonces eso genera una capa que es insulante y finalmente tenés la lana como protección, digamos, como barrera final, que es impermeable y que tiene un montón de beneficios. Y bueno, así se componía un poco el outfit para invierno. Tenemos 3 tipos de fibras. Por un lado tenemos las fibras naturales, por otro lado tenemos las fibras artificiales y finalmente las sintéticas. Las naturales son, como lo dice su nombre, todas las fibras que provienen de la naturaleza y no tienen ningún proceso intermedio. Pueden ser animales o pueden ser vegetales, ¿no? Por ejemplo, una fibra vegetal es el algodón o el lino y animales, bueno, la lana, la seda. Claro. Después las fibras artificiales son esas fibras que tienen un origen natural, pero que llevan un proceso intermedio. Salen de la celulosa, de la madera. Esas son 100% hechas en laboratorio. Bien. ¿Y cómo se comporta cada uno de estos tipos? Hablamos de capas para vestirnos. Tenemos 3 capas. La primera capa, que es la que va pegada al cuerpo, lo que requiere es mantenernos secos, ¿no? O sea, nosotros transpiramos normalmente tanto en invierno como en verano, y lo que tiene que hacer esa primera capa es mantenernos secos, o sea, transportar la transpiración hacia la tela y que no nos quedemos incómodos, mojados, porque eso hace que nuestra temperatura corporal baje. Entonces, por ejemplo, una muy buena fibra para esto es, aunque parezca un poco loco al principio, es la lana. No la lana, esa lana que nosotros creemos que pica, que crecimos cuando éramos chicos usando buzos que picaban y no nos queríamos poner. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de lana. Hoy en día se utiliza muchísimo la lana merino, que es una lana, una fibra mucho más finita, que al ser más finita es más suave. Y lo que tiene de buena la lana es que justamente funciona como un regulador de temperatura. Es muy interesante todo lo que dijo, pero a mí me quedó una pregunta, Ale, y la vas a tener que responder vos, lamentablemente, porque ella no está acá. Bien. Dijo algo de las capas, ¿no? Como de capa, dijo una campera finita adelante de una gruesa. ¿Es una teoría conspirativa que están armando con eso? Bueno, viste que ella menciona que la primera capa tiene que ser lana, que es algo que nosotros no usamos. O sea, generalmente las remeras acá son de algodón o de poliéster. La lana, igual si lo pensás, tiene sentido porque tiene esa acción justamente en las ovejas, regula su temperatura. Entonces, la primera capa lo mejor es que sea una remera de lana, no sé, como un tejido ultra fino, que sale caro y acá no se vende, así que le pregunté como por la siguiente mejor opción. Y lo mejor son esas telas dry fit que sacan como la transpiración para arriba, porque lo esencial para mantenerse caliente es mantenerse seco. Entonces, si uno está como transpirado, claro, esa transpiración se evapora y te da frío, que es lo que funciona en verano, pero en invierno no es lo que queremos. Eso viene a ser dry fit, ¿no? Eso es dry fit. Es como esa tela que tiene tecnología que te mantiene seco.
En realidad, bueno, otra alternativa que usamos más que nada es el algodón, pero no se aconseja para personas que transpiren mucho porque el algodón no es muy bueno secándose. O sea, el algodón una vez que se moja, se queda mojado bastante tiempo. Te regalo una tarde con una remera de algodón. No, claro. Claro, pero bueno, hay un... Vayamos un poquito para atrás. Dale. Hay un mito que no sé si lo conocen que dice que el 70% del calor que perdemos lo perdemos por la cabeza y justamente es un mito. Si vemos acá un gráfico, Eso, bien. Eso como indica el gráfico. Como indica el gráfico que yo coloqué. Nunca se dijo esa palabra, No, nunca se dijo esa frase. Ese es un termograma que indica como en qué zonas del cuerpo se pierde más calor, ¿no? ¿Ya? Y bueno, lo que muestra es que, o sea, donde más se pierde calor es como más o menos el torso, entonces también tiene sentido porque la otra vez pensaba, ¿por qué usamos un pantalón y 3 capas de buzos y abrigos? No, y el tema del chaleco, que a mí me llama la atención que hay gente que dice, pero con este frío tus brazos, Claro. ¿no? Y es chaleco solo. Bueno, es que ¿Qué tiene sentido sentido tiene, porque no? por los brazos no perdés calor. Donde perdés más calor es como que, por lo que tengo entendido, como que el cuerpo se esfuerza en mantener los órganos vitales calentitos. Sí, tiene sí, sentido, sí. buen trabajo. Y el resto del cuerpo no le da tanta bola. Entonces, los pies, por ejemplo, es donde hay menos calor. Así que en base a eso se crean estas capas que vamos a ver ahora, que en el siguiente gráfico, que va a ser... O sea, la gracia es darle una mano al cuerpo, ¿no? Ayudar a esa mantener. Ahí va, exactamente. Vamos a ayudarnos como de la física, ¿no? Porque lo primero siempre es ropa interior, ¿verdad? En invierno no me anden sin ropa interior. Sí, bueno, ahora sí, vamos con la primera capa que tiene esa función que les decía de mantener el cuerpo seco. Lo mejor son esas telas con tecnología que transportan la humedad hacia arriba o una lana merino ultra fino que no pica y es finita. Y algodón si sos una persona que no transpira mucho. Pero, por ejemplo, a mí esas remeras térmicas me hacen como un efecto invernadero ahí que no... Sí, que no te... Un micromundo. Un micromundo ahí. El otro día llegué tan acalorada que me corté una que tenía porque no podía, tipo, me estaba dando algo y me lo saqué. Entonces, Literal fue en la oficina, me está diciendo Majo. literal agarré una tijera y me corté, porque era como una media cancán, pero... Sí, se estilan ahora. Te sofoca. Es muy fuerte, Mañana, sí. Qué mañana. Problemas tenemos todos. Bueno, entonces vamos a la segunda capa. Ese es como el La básico, digamos, sí. La segunda capa, una vez que estamos secos y que el calor y que la transpiración no está sobre nuestro cuerpo, la segunda capa tiene el objetivo de mantener el calor. ¿Qué mantiene mejor el calor? La lana. La lana es el mejor abrigo, justamente por las propiedades naturales que tienen. También otras fibras que son buenas para mantener el calor son el cashmere y también algunos buzos de poliéster o sea, de fibras sintéticas. Y también la viscosa, que es un textil que, como decía Valentina, se obtiene procesando la celulosa. Entonces, el primero nos saca la humedad, el segundo nos mantiene el calor y la tercera capa nos aísla del viento y de la lluvia. Entonces para eso está bueno que sea como esas capitoneadas, por ejemplo, que el viento no llega a pasar, porque si nosotros ya mantenemos el calor, pero después la tercera capa no es buena, ese frío entra directo para nosotros, porque en los agujeritos, digamos, del tejido... Y todo ese entra, trabajo que lograste lo perdés en la última. Lo perdés en un segundo. Entonces esto sería el básico. Para la gente que no es muy friolenta o para climas no tan fríos, por ejemplo, Uruguay capaz que no es considerado tan frío, pero para mí es frío. Así que vamos a la capa extra, Sí. que es la siguiente, que es un tapado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una remera, un buzo, después puede ser un chaleco capitoneado o una campera capitoneada y después la capa extra que puede ser un tapado. Que algo que me explicaba... Escuchame, Yo me embolé y... No, pero para mí que soy... Sí. ¿Cómo podemos definir qué es capitoneado? Un chaleco Infladita. capitoneado. Las infladitas. Ahí está. Bueno, infladita, la que son como choricitos. Me quedé Con un pensando. diccionario, Hoy claro. Laro, hoy no sabe nada. Él parece que no sé cuándo lo asiste. No seas malo. Escúchame, me quedé pensando en todas esas capas. La capitonía y después arriba un tapado. Claro, esto es lo que yo te digo para gente friolenta cuando posta no querés pasar frío, ¿no? Sí. También algo que me decía Valentina que yo no sabía es que la lana es impermeable. Entonces,
esta capa extra, si es un tapado de lana, cumple la función de la capa anterior también porque es impermeable y frena el viento. Entonces, si tenemos un buen tapado de lana, capaz que no es tan necesario el anterior. Es como que cada uno iba viendo con su temperatura. Después, también esa capa anterior puede no ser una campera, sino un chaleco infladito, como se dice, finito, liviano, ¿viste? Porque si no quedas como así, no te puedes mover. Te iba a decir, viste que en los países donde por ejemplo, se ve nevar, se encuentran muchos artículos que tienen que ver con el tema del frío, tipo esas camperas, que vos en realidad las ves y son bien finititas, que no pesan nada. Te las pones, porque acá las que vos te pones acá, muchas, son súper pesadas, ¿no? Claro. Es como que todo lo que llevas encima es lo que oficia de barrera, pero es pesadísimo. Claro, sí, estas, hay algunas que las venden que las doblás y quedan de este tamaño. Son geniales. Y está bueno porque si vas en un ómnibus o algo, la usás de almohada también. Qué buenazo. Es buenísimo. Y bueno, nos queda la última capa, que vendrán a ser los accesorios. Acá, bueno, cada uno tiene... Esto es más subjetivo. Ahí va, sus cuestiones. Por ejemplo, mi madre siempre tiene que estar de gorro porque le da frío en la cabeza. Yo no soporto el gorro, como que me pica, me queda incómodo. Yo soy más de la bufanda, como con el cuello. Eso es como, cada uno se conoce, ¿no? Después hay gente que tiene siempre las manos heladas y capaz que, bueno, con esto de los celulares... comprarse unos guantes que sean para eso o con los dedos cortados, por ejemplo. Claro. Y sí, o unas medias térmicas o con más tecnología, pero esa gente que tiene siempre frío en los pies está bueno. ¿Qué onda el neopreno? Porque está re de moda el neopreno, ¿no? Sí, en camperas, en un montón de cosas que no, y además es como que se destaca, pienso, para el agua el neopreno se recontra usa, ¿no? Como aislante térmico. Claro. De hecho, se tiran al agua helada solo con neopreno. Claro, esos son los textiles que decimos que tienen tecnología. Entonces, si tienen esa tecnología, el neopreno es un tejido tan justo que no pasa el viento. Entonces, está hecho, o sea, no pasa el viento, no pasa el frío, es una capa gruesa, no sé si sos surfer. No, pero tengo el neopreno y alguna vez me puse traje, claro. Claro, pero por ejemplo, nunca te pasó, a mí me pasó que buceé y me puse un traje que me quedaba grande y me entraba agua y el frío, queda todo el frío ahí. Te queda claro. Entonces, es lo peor, está congelada ahí flotando. Inflado ese traje, claro. Te morías de hipotermia sin quererlo. Claro, y por eso es lo que decía al principio, de que como el juego del invierno es mantenerse seco. Y después de ahí uno va construyendo, pero eso es lo que hay que tener claro. Mirá vos, la gente está escribiendo, porque claro, a ustedes, hablando de la experiencia de cada uno, hay alguien que pregunta sobre el tema de las medias de los niños. ¿Cuál hay que ponerle para que no le transpire los pies? Bueno, los sintéticos en general son de hacer transpirar. Hay que fijarse, creo que algo que se hace poco en Uruguay es fijarse la composición de las cosas. Sí. En mi caso, por ejemplo, las medias que no me hacen transpirar los pies son las de algodón. Siempre me fijo que sean de 100% algodón. Que si bien es un textil que una vez que se moja queda mojado, no es como que te genere ese microclima que te genera para mí el nylon, por ejemplo. Ahora, vos usás, está bien, las medias de algodón, pero también está en la calidad del zapato que usás, ¿no? Ah, bueno, sí. Ese es otro tema también, Ese es porque otro tema. ahí digamos que el convito está bueno y perfecto cuando son las dos buenos artículos. Cuando tenés uno de esos zapatos medios que ya incluso tienen como un olor específico a un plástico, es un horror, ¿viste? Lo usás una vez, lo dejás y decís, ay, me invadió la casa. Claro. Bueno, creo que ahí con unas medias de lana zafás. Porque la lana te abriga y además eso te mantiene seco, entonces media de lana... No sé, yo nunca usé, pero debe ser buena. Yo que ando con los Sol Star con un agujero, estoy medio complicado, ¿no? También. Pero, Daro, vos sos un ser muy particular eso, con el tema del frío. Mira, hay pila de mensajes. ¿Qué medias ponerle a los niños para que no transpiren los pies? ¿Qué pasa con las camperas de cuero forradas con corderito? Como las aviadoras. Porque el corderito es la lana antes de ser procesada y hecha un hilado. Entonces las camperas con corderito son fabulosas porque te frenan el viento, te mantienen, o sea, cumple como dos capas en una, también son gruesas. No sé qué se ríen. No, porque nos están hablando, porque nos hacen chistes internos sobre el corderito, pero no tiene que ver con nada. Bien. Entonces, eso, una campera con corderito es muy buena. Bueno, mire, fíjate vos, hay alguien que dice que estuvo hace 7 años en Estados Unidos, invierno, ola de frío polar, 35 grados bajo cero, y en la televisión, sí, no, tremendo. Lo que recomendaban era unas cuantas capas finas y holgadas.
Claro, la primera, ese es un buen punto, la primera, la que va sobre el cuerpo, tiene que ser bien finita para que no entre como me pasaba a mí con el traje de neopreno, para que no te entre. Frío, claro, esa tiene que ir bien justa. Y después uno sí puede jugar de acuerdo a su estilo, como cuanto más holgada. Y el tapaboca vino para ayudarnos un poco también con el frío, ¿no? El tapaboca también, sí, te frena ahí, pero también a veces te hace como esos microclimas que te digo. Eso, pero acá, sanitariamente no sé hasta dónde está bueno un tapaboca de lana, ¿no? Sí, como... no. Bueno, pero capaz que dos, ¿no? Un quirúrgico común y uno de lana arriba. Claro. Como, sí. O el pasamontaña. A mí me ponían de chica pasamontaña. Bueno, eso lo hablamos el otro día y acá en la mesa había opiniones encontradas sobre el pasamontaña. Sofía Rodríguez nos quería matar, por supuesto, porque para ella la estética, ¿no? Es muy... Aunque es fanática de los calentadores, ¿eh? No, le gustan los calentadores, sí, pero sin Nina... Una mujer muy contradictoria. Pero la verdad es que nuestra imagen del pasamontaña era la lana que picaba y ahora hay de polar, hay de otras telas. Exactamente. O sea que ya se ayornó a los tiempos que vivimos. Exactamente. Bueno, no pasen frío. Nos tenemos que ir. Muy bien. Ale, sos una crack. Estuvo buenísimo. Nos vemos. Vamos, estás helada además. Sí, estoy helada. Tengo calor acá.